6 millones de personas, no soldados, no enemigos, no víctimas de una guerra lejana. 6 millones de seres humanos, hombres, mujeres, abuelos, niños, sistemáticamente perseguidos, despojados de sus nombres y asesinados. No ocultos en las sombras, no enterrado en secreto, pero abiertamente, legalmente por el pleno poder organizado de un gobierno en funcionamiento. Y todo comenzó en la mente de un hombre. Eso es lo que hace que esta historia sea tan profundamente aterradora. Porque Adolf Hitler no nació símbolo del mal. No nació dictador. Una vez fue solo un niño, sin nada especial, soñador, ordinario. Un niño con una madre a la que adoraba, y un futuro creía firmemente en ello. La pregunta central de este vídeo no es simplemente qué hizo, sino cómo. ¿Cómo puede un ser humano ser capaz de esto? La respuesta es más oscura de lo que cualquier libro de texto jamás admitirá. Este vídeo será incómodo. Algunas partes resultarán perturbadoras. Todo esto es importante porque comprender cómo nace el odio no es lo mismo que excusarlo. Comprender es la única defensa real que tenemos contra ello. El Holocausto no comenzó con cámaras de gas. Comenzó con palabras, con silencio, con un mundo que no pudo. No se debe tomar en serio a un hombre herido y furioso hasta que ya hayan desaparecido millones. ¿Por qué odiaba Hitler a los judíos? No por una incomodidad pasajera ni por un prejuicio casual. Con una obsesión ideológica que lo consumía todo, un odio tan estructurado que se convirtió en ley nacional. Estaba tan organizado que se convirtió en un asesinato sistemático a una escala nunca antes vista en la historia. ¿Qué convierte el fracaso personal de un hombre en la aniquilación de todo un pueblo? Eso es precisamente lo que estamos viviendo aquí. Para averiguarlo. Nació el 20 de abril de 1889 en el pequeño pueblo austriaco de Braunau am Inn. Adolf Hitler llegó al mundo sin destino ni propósito oscuro. Su padre, Alois, era hosco, duro y emocionalmente distante. Su madre, Clara Ara, era cálida, devota y profundamente amada por su hijo. Cuando Clara Ara murió de cáncer en diciembre de 1907, aquello fracturó al joven Hitler de maneras de las que nunca se recuperaría por completo. Era un hombre joven con sueños enormes. Quería ser artista, uno grande. Dibujaba edificios y catedrales durante horas. Creía firmemente en su propio genio oculto. En casi todos los aspectos visibles, era completamente común y corriente. Ese es quizás el detalle más escalofriante de todos. En 1907, viajó a Viena, la capital artística de Europa, para solicitar el ingreso en la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado. Lo intentó de nuevo al día siguiente. Año. Rechazado de nuevo. Sin carrera, sin dinero, sin madre, sin futuro. Se dejó llevar por las calles de Viena durante años. Dormía en albergues para personas sin hogar. Vendía pequeñas postales de acuarela en las esquinas de las calles solo para comer. Era invisible, humillada y ardiendo de rabia silenciosa y creciente. En esa oscuridad, necesitaba desesperadamente a alguien a quien culpar. Viena, a principios del siglo XX, estaba cargada de energía política, gran parte de la cual era profundamente tóxica. El antisemitismo no era nuevo. Había estado latente en Europa durante siglos, arraigado en el miedo religioso, el resentimiento económico y la sospecha cultural. Pero en Viena, se había vuelto organizado, político y ampliamente aceptado. Hitler se topó con panfletos y periódicos que ofrecían una respuesta devastadora para cada problema social: los judíos. Leyó a Georg von Schane, un nacionalista que predicaba la pureza racial. Vio a Karl Luye, el célebre director de cine vienés. Alcalde, construye poder político a través de discursos abiertamente antisemitas. Hitler absorbió cada palabra de ello. Aquí en las calles de Viena, rodeadas de fracasos personales y empapadas de ideologías venenosas, fueron las semillas del Holocausto. Fueron plantados silenciosa y terriblemente. El odio rara vez llega completamente formado. Crece silenciosamente en lugares heridos. Para Hitler, el cambio no fue repentino. Fue lento y gradual. Fracaso tras fracaso, las quejas se acumularon una tras otra hasta que la amargura personal se endureció hasta convertirse en convicción absoluta. En Viena, observó a profesionales judíos, artistas, y los intelectuales prosperan en la misma ciudad que lo había rechazado. Y en lugar de afrontar sus propias insuficiencias, él recurrió a la explicación que la propaganda ya había preparado. Ellos son la razón de mi fracaso. Son el enemigo. Así funciona el chivo expiatorio. No requiere pruebas, solo dolor y un objetivo.
En 1914, el mundo entró en guerra. La Primera Guerra Mundial asoló Europa como ningún otro conflicto lo había hecho antes. Millones murieron en las trincheras. Imperios se derrumbaron. Generaciones enteras desaparecieron. Para Hitler, la guerra no era una catástrofe. Era una vocación. Se ofreció como voluntario de inmediato. Sirvió como mensajero militar en el frente occidental, corriendo entre el fuego de artillería y el caos. Resultó herido. Fue condecorado. Por primera vez en su vida, tuvo un propósito, una identidad, un sentido de hermandad. En noviembre de 1918, Alemania se rindió. Para Hitler, no fue simplemente una derrota militar. Fue una devastación personal. Y el mundo político que lo rodeaba ya tenía una respuesta. Una mentira que se convertiría en uno de los mitos más letales de la historia. La teoría de la puñalada por la espalda. Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla. La historia afirmaba que Alemania había sido traicionada desde dentro por marxistas, por cobardes, por judíos. Era ficción, pero era exactamente lo que una nación destrozada y humillada quería escuchar. Los años posteriores a la guerra fueron catastróficos para Alemania. El Tratado de Versalles despojó a la nación de tierras, dinero y dignidad. La hiperinflación hizo que la moneda perdiera todo su valor de la noche a la mañana. El desempleo devastó a las familias. El pueblo alemán estaba desesperado, avergonzado y ansioso por encontrar respuestas. En ese vacío apareció Adolf Hitler con la respuesta más sencilla imaginable. Los judíos te hicieron esto. Él entrelazó siglos de odio religioso, el trauma de la posguerra, la desesperación económica y la pseudociencia racial se fusionan en una narrativa letal sin fisuras. Los judíos no eran simplemente una comunidad religiosa. En la ideología de Hitler, eran una amenaza biológica. Una conspiración global invisible que destruía Alemania desde dentro. Nada de eso era real. Todo era cierto. Hitler había descubierto algo en sí mismo que jamás había sospechado. Un don magnético y aterrador para el público. Hablar. Podía subir a un escenario y hacer que miles sintieran exactamente lo que él sentía. Su rabia se convirtió en su combustible. Las palabras dieron forma a su miedo. Su certeza les dio dirección a su desesperanza. El partido nazi creció. Un intento fallido de golpe de Estado en 1923 lo llevó a prisión, donde dictó Mein Kampf, un plan escrito completo de su ideología e intenciones. Tras su liberación, persiguió el poder metódicamente a través de elecciones y coaliciones políticas. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. El odio personal se había convertido en liderazgo nacional. Lo que siguió fue una transformación de ideología a institución. Más rápida y descarada de lo que la mayoría de la gente imagina. Se boicotearon los negocios propiedad de judíos. Los ciudadanos judíos fueron despedidos de sus cargos gubernamentales y profesionales. En 1935, las leyes de Nuremberg despojaron por completo a los judíos alemanes de su ciudadanía, lo que los convierte legalmente en apátridas en su propio país. En noviembre de 1938, el cristal golpeó, la noche de los cristales rotos azotó Alemania y Austria. Las sinagogas fueron incendiadas. Los comercios judíos fueron destruidos. Casi un centenar de personas murieron en las calles. La policía observaban. El gobierno celebraba y la gente común, los vecinos, los compañeros de trabajo, los transeúntes, no decían nada. El odio se había institucionalizado, normalizado, entretejido en la ley. La idea se había convertido en un sistema. El sistema estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la maquinaria del odio cruzó a algo más allá de la comprensión. Mientras las fuerzas alemanas arrasaban Polonia, la Unión Soviética y Europa del Este, unidades móviles de asesinato llamadas Grupo Einat se movían justo detrás del ejército. Su misión no era militar. Exterminio. Las comunidades judías fueron reunidas, llevadas a campos y barrancos y fusiladas. Luego vinieron los campos de Avid, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelno, no campos de prisioneros. Se trataba de fábricas de la muerte diseñadas con precisión burocrática para exterminar seres humanos a escala industrial. Familias enteras llegaron en tren. La mayoría murieron a las pocas horas de su llegada. Para cuando las fuerzas aliadas entraron en los campos en 1945, 6 millones de judíos habían sido asesinados. 1 de cada 3 judíos que vivían en la tierra en ese momento. 1,5 millones.
De ellos eran niños. Esto no fue una consecuencia colateral de la guerra. Esto fue deliberado, calculado, organizado, el Holocausto. Pero esto es lo que la historia aún se resiste a afrontar por completo. No ocurrió en secreto. Los vecinos observaron cómo familias judías eran desalojadas de sus hogares. Conductores de trenes transportaban a las víctimas. Los gerentes de la fábrica suministraban los productos químicos. Médicos, ingenieros, maestros de escuela, administradores de oficina. Los ciudadanos comunes estaban integrados en la maquinaria del genocidio. No siempre se debe a una ideología fanática, sino a la obediencia, la conformidad y la decisión silenciosa y calculada de guardar silencio. El Holocausto no fue ejecutado por monstruos de otro mundo. Fue ejecutado por seres humanos, por personas que les habían alimentado con mentiras deshumanizantes durante tanto tiempo que esas mentiras habían empezado a parecer verdad. Eso es lo más importante que se ha dicho en todo este vídeo. Cuando los soldados aliados abrieron las puertas de los campos de exterminio en la primavera de 1945, los veteranos más curtidos por la vida lloraron. Los generales que habían comandado ejércitos durante años de guerra brutal, permanecieron en silencio junto a la alambrada, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Los supervivientes, esqueléticos, con los ojos hundidos, apenas con vida, llevaban heridas que nunca, sanación completa. Líneas familiares enteras habían sido borradas. Comunidades enteras ahora existían. Solo como nombres grabados en muros conmemorativos. Los juicios de Nuremberg intentaron hacer justicia. Los líderes nazis fueron procesados. Varios fueron ejecutados, pero ningún veredicto pudo devolver ni una sola de las 6 millones de vidas arrebatadas. El mundo se encontraba al borde de ese abismo, pronunció dos palabras: nunca más. Pero es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente urgente. Hitler no tomó el poder por la fuerza militar. Ascendió a través de palabras, a través de elecciones, a través de propaganda en periódicos y mítines dirigidos a una población que era arruinados económicamente, agotados emocionalmente y desesperados por encontrar un enemigo común. El Holocausto no comenzó en un campo de exterminio. Comenzó con un lenguaje que despojó a las personas de su humanidad, con leyes que los aislaron, con una población que optó por el silencio cuando aún era posible hablar. Esa advertencia no pertenece solo a la Alemania de 1933. Pertenece a todas las generaciones, a todas las sociedades. Cada momento en que un grupo de personas es sistemáticamente culpado por problemas complejos. Cuando las respuestas se vuelven peligrosamente simple, cuando el lenguaje se vuelve deshumanizador, y cuando la gente buena decide que el silencio es más fácil que la verdad. El odio no se anuncia a viva voz. Susurra. Se mueve a través de discursos y cronogramas, a través del miedo y la indignación fabricada, y siempre encuentra a los heridos, a los enojados y a los perdidos, y les ofrece un lugar donde canalizar su dolor. Cuando lo veas, di algo, estúdialo, recházalo. 6 millones de personas no murieron porque un hombre las odiara. Murió porque millones de personas comunes y corrientes decidieron no detenerlo. La historia no se repite. La gente la repite. Nunca más solo significa algo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Porque eso significa que te interesa entender cómo funciona realmente el mundo. Dale like, activa la campanita y no te pierdas los próximos vídeos, porque lo que viene es aún más impactante. Nos vemos en el siguiente.